Muy buenas noches, familias, y bienvenida a nuestra discusión nocturnas. Yo soy Tonita Flowers, enlace comunitaria para las escuelas públicas de Durham. Familias, quiero darles la bienvenida a nuestro evento de la noche. Familias, tenemos aquí de parte de la Academia Familiar presente con nosotros el señor Gregory Jones, quien es el coordinador de eventos familiares. Y también de parte del Departamento de Título 1, también a la señora Althea, que no está presente la noche de hoy con nosotros, pero familias, quiero darle la bienvenida a nuestros invitantes, quienes son parte del Departamento de Aprendizaje Especial. So I'm just going to go ahead and switch in English. Este evento será traducido en español. Familias, primero yo voy a cambiar de presentar a nuestros presentadores la noche de hoy en inglés. Entonces voy a cambiar, pero cuando ellos contestan voy a traducir. So I would like to say good evening, Durham Public Schools families. My name is Tanita Flowers. I'm the community liaison and Spanish interpreter for Durham Public Schools. Tonight, during our event, I just want to say thank you very much for participating with us. We have two very special and wonderful individuals who are going to be joining us this evening to give us a lot of information and to assist our families. Tenemos dos personas muy especiales aquí con nosotros la noche de hoy que va a compartir muchísima información con nosotros. La primera persona que yo quiero presentar, si ustedes se pueden presentar y dinos quiénes son y cuál es su título y si puede compartir con nosotros y cuéntenos un poco sobre de ustedes y el departamento donde ustedes trabajan. So I'm going to give you guys this opportunity to introduce yourselves. So can you just tell us a little bit about yourself? But first, introduce us. Let us know who you are. Tell us your name and what department you work in. I'm Wendy Vavrisek, and I am the Elementary EC Director. Ella es la señora Wendy Vavrisek, es la directora del Departamento de Necesidades Especiales en la sección primaria. And I am Stacy Burns. I'm the EC Director, and I serve all middle and high schools. Y ella es la señora Stacy Burns, ella es la directora del departamento de EC y ella trabaja en la función para las escuelas intermedias y secundarias. Ladies, thank you very much and welcome this evening. Señoras, muchísimas gracias y bienvenida a la noche de hoy. Yo tengo una serie de preguntas para ustedes. I have a series of questions that I'm going to go back and forth with you guys with, and I hope you're ready to get started. Go ahead and get started. So thank you very much again, families. We're just going to ask you to hold your questions until the end and put it in the chat box. Familia, si ustedes tienen algunas preguntas para nosotros y quiere preguntarnos, por favor, si se puede escribirlos en el chat y podemos contestarles más tarde. Okay, how does your department support families and schools? Si ustedes nos cuentan cómo apoya a su departamento a las familias de las escuelas públicas de Durham y también las escuelas. The Exceptional Children's Department is services for when a student is having challenges with any range of things in school. That could be academic, it could be social emotional skills, it could be their daily life skills, lots of things. And they are evaluated and determined to have a disability under the state of North Carolina. And so then we develop a special plan called an IEP. And and then there's a specialized teacher who works on very specific goals around the needs or deficits that a child may have. Familias, para que los alumnos que encuentran dificultades y también algunos retos cuando ellos están estudiando, entonces los niños están recomendados de estar evaluados en el departamento de EC. También para evaluar no solamente sus niveles académicos y de aprendizaje, pero también sus habilidades sociales. Los niños están evaluados y ellos van a determinar si será necesario
de desarrollar un plan o poner un lugar a un IEP o un plan de estudios específicos. También los niños van a recibir un maestro o maestra especializado que puede apoyarlos durante el año. Ok, what is EC? ¿Cómo funciona ese? ¿Qué es? ¿Cómo se ve en las escuelas primarias y la diferencia entre de primarias, intermedias y secundarias? What is EC? How does it look? What's the difference between elementary, middle, and high school? So as I was alluding to before, they're exceptional children is special instruction because a disability is present for a student. At all levels, it is individualized around the student's needs. And so the services might look a little different when they go to middle and high school, in which my colleague will speak to in just a moment. But they can have services in their general education classroom with a special teacher coming into that room. They can also have services where they leave the room and go to a special education teacher's classroom and work specifically on targeted skills for periods of time that the whole team decides is necessary for the student. ¿Cómo se ve la diferencia dentro de los servicios que ellos ofrecen de ese? Depende del nivel de grado. Primero, cada alumno merece de recibir instrucción especial basado de su plan educativo y las necesidades del alumno. También los servicios parecen un poco diferentes. Los alumnos pueden participar en un aula de educación general donde los maestros de su clase están enseñando y un maestro diferente de estudios especiales entra a su clase para apoyarlos durante la lección, o los niños van a salir de su clase y van a recibir tutoría o apoyo adicional fuera de la clase con una maestra específica. Pero eso depende de cómo los servicios funcionan de cada alumno. And so at the difference is when you come into the high school, like Wendy said, that it is similar, like the services as far as like whether you get services in the inclusion setting, the general ed setting, or have to be pulled out for specialized services. When you get into high school, there is a different pathway. There are different pathways. You have the standard course of study. There's the occupational course of study. And then we get to, if you're in a special program, you can graduate with a certificate. But when you get to the age of, 14 and above, which can be middle school and high school, there is that part where we talk about the transition services. So the transition portion of the IEP is planning for the student's future. So that's what we consider life after high school, whether that be the goal to go to post-secondary, college, employment, and then we also address the independent living skills. Those are specific goals that are written for that student, and there are specific course, and that aligns to the courses that the child takes in high school, as well as services and supports that they may need to be able to reach that post-secondary goal, whether it be to go straight to employment or whether it to be to go to college. Y muchísimas gracias, señora Stacy. Es que lo que ella le cuenta es que algunos de los servicios dentro de la primaria y las escuelas secundarias son un poco parecidos, pero no mucho. Es que también ellos ofrecen servicios de inclusión o que los niños salen de la aula. Pero cuando uno entra a la escuela preparatoria o la escuela secundaria, como dicen en inglés, es high school, es que el camino es un poco diferente. Es que los niños van a estar tomando clases generales
o que ellos van a estar metidos en un programa específico o especial donde ellos pueden recibir una certificación. Ellos pueden identificar a los alumnos comenzando de cuando ellos se cumplan 14 años en la escuela intermedia, y también ellos van a tener una reunión de transición para los niños para prepararlos para sus servicios que ellos van a recibir en la escuela secundaria. Ellos van a poner un plan del futuro para el alumno en lugar para apoyarlo y también para prepararlo para su vida después de la preparatoria o la escuela secundaria. Eso será en la área, si ellos van a recibir y estudiar en la universidad, prepararse para trabajar o otras cosas, pero también para mejorar sus habilidades de vivir independientemente de sus familias. También ellos van a determinar cuáles serán los cursos que los alumnos van a recibir, los servicios y el apoyo para el alumno para que ellos se cumplan sus metas en su vida. Thank you very much for answering these questions. I really appreciate you guys' attention. Entonces, ¿cuál será el proceso para que mi hijo o un alumno ingresa en EC, algún formulario que uno debe que llenar? So what's the process that someone has to complete in order for their child to receive EC services? Is there a form that someone has to fill out? Do they have to meet anyone? What do they generally have to go through in order to be identified as EC? You want to kick it off, Stacy? So I would say there's no form to fill out. Mm-hmm. So there is there are different ways. So if the student is having any struggles, whether it be functional, whether it be academic, the school can make a referral to special education. If the parent feels like there are some issues, again, with whether it be functional, whether, and that's behavioral, speech, language, any type of academic concerns, then they too can make a referral to special education. Once that referral is made, a meeting is held to determine, to look at the data, to review the strengths, the needs, the concerns. And then at that point, they will determine whether they suspect a disability. And then there is the process of an evaluation. At that time, they would determine what category that they would be looking at. There's 14 different categories under IDEA. And then at that point, they would determine if it's one or more that they would be evaluating for. And then, that process goes, there's 90 days to evaluate, and if found eligible, develop an IEP. And at that point of eligibility, the team will be determining if there's a disability that requires specially designed instruction. And if so, then an IEP is developed. Wendy, did you want to add anything to that? Okay, you hold on just a second. Okay, thank you. Que no hay ningún formulario que uno tiene que llenar prácticamente, pero hay varias maneras en cómo uno puede solicitar servicios para los estudios para sus hijos. Es que cada niño que está referido al departamento de EC tiene una lucha donde uno se mira si hay una lucha en su función, de sus habilidades motores, o que el niño no está aprendiendo o se aprenda la información en una manera. Entonces, los maestros pueden hacer una referencia al departamento de EC para que el niño esté evaluado. Eso viene de parte de la escuela. También, si los padres se nota que algo está pasando con sus hijos, también ellos pueden pedir la ayuda para que el niño esté evaluado. Cuando ellos se lo hacen la evaluación, primero ellos van a programar una reunión para que ellos puedan revisar la data o la información que ellos reciben si ellos sospechan que un niño tiene una disabilidad. A 14 categorías bajo de la ley de IDEA, donde ellos pueden categorizar un alumno. Tiene que determinar que el alumno tiene uno o más de, se cae una de
o más de esas categorías cuando esté evaluado el alumno. Ellos tienen 90 días para determinar si el niño está elegible para recibir un plan educativo y que ellos tienen que ponerlo en un lugar. Okay, Wendy, did you have anything that you wanted to add? I think the only thing I would add on that is that we recognize that everyone has strengths and weaknesses. And so a child may have deficiencies in academic skills or social emotional. That does not alone mean that a child is in need of special education. So there is very specific criteria through an evaluation process in going through that. And sometimes that's why we do like to have children involved in a somewhat of an intervention a side of things, which is actually called MTSS, multi-tiered system of support, in it before this process, because then we can actually put some interventions in place and see how they respond, and perhaps that is all that they need. And so that helps us also rule out that maybe it wasn't a disability, maybe it was missing pieces to their instruction, or didn't have that exposure, etc. And that's really great to know. Es que cada niño es diferente. Es que algunos niños tienen algunas dificultades en procesar la información que ellos se aprenden dentro de la escuela. Algunos de ellos tienen muchas fortalezas en algunas áreas, otros ya lucha para entender la información. Eso no significa que un alumno tiene una disabilidad. Eso significa que tal vez el alumno tiene otra forma y manera en cómo ellos se aprenden la información. Entonces, antes que ellos se ponen para el niño de estar evaluado para recibir un IEP, primero a veces ellos se ponen el niño en el proceso de MTSS o MTSS, eso para que ellos pueden poner en lugar algunos planes educativos para el niño, para determinar que quizás el niño necesitaba un tiempo extra para terminar su proyecto, sus tareas, y luego si después del proceso de MTSS o MTSS, ellos pueden determinar si el alumno necesita servicios un poco más extremos que viene de parte del IEP. Okay. Is easy just for students that are behind in their academics? La pregunta es que si los servicios de ese es solamente para los alumnos y estudiantes que estén atrasados en sus estudios académicos. Go ahead, Wendy. Well, I think we were alluding to it before. No, it covers all sorts of gamuts. As Stacy said, that we have 14, there's 14 disability categories under the state of North Carolina. And some of those involve only academic concerns or deficits. We have others that are looking at difficulties that it might include, as I said, social emotional skills. There may be mental health. There could also be chronic physical health conditions that impact a student's ability to engage in their instruction. So it has a far range of impact. What we look at is, how is it that the student is impacted in participating in their school day, which includes academics, but there's also, as we know, school has a big social emotional component to that. And so how do students engage in those processes? How do they take care of their own, independently, their skills to take care of personal needs, and all sorts of things like that. Basado por las 14 categorías para determinar si un alumno puede recibir servicios de parte del departamento de Esté, ellos necesitan revisar cuáles son las necesidades de sus emociones sociales y también si el alumno sufre de una enfermedad físico crónica.
y eso cómo se impacta durante su día escolar y si se afecta la manera en cómo uno se aprenda. También ellos tienen que revisar si los niños se cuidan durante el día y cómo también ellos se funcionan solos sin la ayuda de otra persona antes que ellos ponen un plan en lugar. Entonces, el proceso de evaluarlo es muy crucial y hay varios procesos y lados que uno tiene que tomar antes de determinar si ellos pueden recibir los servicios de EC. How do I know if my child is getting what they need in the EC program? ¿Cómo yo puedo determinar si mi estudiante está recibiendo lo que él o ella necesita en el programa de EC? So we have, so there are a couple of ways. So one is we have what's called a service verification log that each teacher keeps on all of their students, and they verify whether they're receiving services in a general ed setting. They will document the time that they receive the services, the time the services end. If they are in the pulled out for resource, it's the same thing. They document the time that they were in the resource class, the amount of time they were receiving their service, and that goes with the EC teacher. And if they are receiving related services as well, there are logs that are kept. There's another way you track the data as well. So while they're providing instruction, they're also collecting data on those IEP goals. So that's another point of reference, is how they're getting verification that they're getting their services. A varias formas y a algunas maneras en cómo ellos están determinando si los niños están recibiendo sus servicios. Primero es que ellos tienen que apuntar y tomar notas acerca de los servicios y el tiempo que los niños están pasando o recibiendo los servicios. Eso no importa si ellos están recibiendo sus servicios dentro de un ambiente de educación general o si ellos tienen que salir a la clase para recibir sus servicios de parte de una maestra especial. Entonces ellos tienen que apuntar la hora de inicio y cuando ellos también se termina. Ellos también tienen que apuntar y documentar cuando ellos saquen un alumno de la clase y también documentar cuando ellos están implementando las metas del IEP. También ellos tienen que mantener buenas notas y mantener su información y su data para asegurar que los niños están cumpliendo sus metas en estudiar. Y thank you very much. So now, how does the category of EC follow my child, or would it follow my child throughout their entire academic career or the time that they spend throughout school? For example, if my child is determined to receive EC services beginning in pre-K, would they continue to receive services until they are a 12th grader? Is it possible for a student to get out of the EC program? Y déjame repetirlo en español. Es que cuando un alumno esté identificado para recibir los servicios de ese, si eso va a seguir mi hijo durante todo el tiempo que está pasando estudiando en las escuelas. Es que, por ejemplo, si mi hijo está identificado en el nivel de grado de pre-kinder, si eso va a perseguirlo hasta que él está en su último grado, en 12, en la secundaria. Y si será posible que un alumno sale del programa de EC. So the Individuals Disabilities Education Act is the federal legislation, which is our umbrella, and we serve children beginning at age 3 through the age of 21. So up until they turn 22. Mm-hmm. So when children are determined to be in need and determined eligible because of a disability and need the special education, we would serve them until an evaluation would indicate that that is no longer needed, if that's the case. Now, under the legislation, we are also required to reevaluate a student
Our reevaluation process is required every 3 years, if not before then. So prior to that 3-year deadline, teams come together and talk about an evaluation. What should that look like? What areas should we be evaluating? Is there a different disability that we might need to be considering as the child changes, grows, develops? So all of those things continue along until there's an indication that this child has hopefully learned and closed the gaps that have existed, and that it is appropriate for them to exit those services. And we would do that again through an evaluation to make sure that we aren't having a child exit prematurely. Now, if at any point along the way the parent has concerns about those services, they have the right to revoke those services, and then we would no longer serve that child. Es que bajo de la ley de IDEA, eso es una ley federal que tiene que estar utilizado aquí en el distrito. Entonces, cuando un alumno está determinado de recibir servicios de eso puede comenzar a la edad de 3 hasta que uno se cumple 21 años. Entonces, pero 22, cuando se cumple 22 ya no puede recibir servicios. Es que ellos van a recibir los servicios hasta que ellos deben que determinar si los niños tienen que continuar dentro del programa. Van a tener una evaluación que puede determinar si será necesario de continuar en el programa. Entonces, cada 3 años ellos tienen que hacer algo que se llama reevaluación. Y eso está requerido bajo de la ley de IDEA. Es que antes los equipos del IEP van a hablar y también revisar la información que fue colocado en sus áreas de estudios. Ellos van a reconsiderar si existe la necesidad de continuar en el programa o que el niño ahora tiene otra forma de una discapacidad. Y también ellos van a determinar si ellos tienen que escribir un poco más metas para el alumno para que ellos se cumplan sus metas de estudios. También los padres tienen derecho de terminar el proceso o revocarlo a cualquier momento que ellos desean. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de ingresarse en el programa de EC? How long is the process for possibly getting into the EC program? Hey, excuse me, Tanita. Yes, I just brought up a comment. I'm not sure if this is a comment or a question, but could you please address for Miriam Lopez? Oh, hola, señora Miriam. Muchísimas gracias por participar con nosotros en la noche de hoy. El señor Mr. Jones, él quería llamar la atención que hemos recibido su pregunta, señora Miriam, gracias. Su pregunta es con quién usted puede comunicar para más información. So, ladies, we do have our very first question from our first participant this evening. This is from Miss Miriam Lopez. She wants to know with whom she can communicate for more information if she has additional questions. I'm presuming she would need to speak with somebody in Spanish. Yes. And I would say what we would probably want to arrange is a conversation first with Melinda Lane, who is works directly with us in our department. She is bilingual. And we can always, she can probably answer many of the questions, but if there's a need for us to do a conference call with her and Ms. Lopez, we could certainly do that. I don't have Melinda's phone number but in the moment, but I can look it up while we are on this call. It's okay. I can have her routed through me and I can go ahead and route her to Miss Lane. Ok, señora López, es que sí tenemos muchísima información que podemos compartir con usted. Es que primero, ellos tienen un intérprete en su departamento que habla español y la señora está muy dispuesta para atenderle. La señora se llama Melinda Lane y ella también le puede contestar muchísimas de sus preguntas. Ella estará disponible y yo le voy a compartir aquí con ustedes
ustedes mi número de contacto para que, y si ustedes tienen algunas preguntas sobre el proceso de ese, para que yo pueda pasar sus llamadas al departamento. Mi número de contacto es 919-560-9494. Casi me olvidé mi número de teléfono. I almost forgot my telephone number that I was trying to give to the families, pero yo le voy a repetir. I'm going to repeat it for you guys. Es 919-560-9494. 919-560-9494. Y si ustedes quieren comunicar con el departamento de ese y la señora Melinda Lane, por favor, pregúntele para ella y con mucho gusto yo le paso su llamada con ella. If you call my number and you would like to speak with Miss Lane, I will be more than happy to transfer your call to speak with her. Entonces, ladies, we're going to continue with our discussion. We have just a few minutes left. While we're on here, are there any additional responsibilities for parents of students who are in the EC program? ¿Existe algunas responsabilidades adicionales para los padres de estudiantes quien está participando en el programa EC? So do parents have like any requirements or things that they have to complete or do during the EC process or while their students are participating in the EC program? So I would say first and foremost, always advocate for your children. Always be their strongest advocate. So when we're thinking about the process of like, if we're talking about from the evaluation standpoint, there are, depending on the disability category, there are forms that the parent would need to fill out. So that's one piece. Like medical, you may need updated medical or social development history. So those are a few pieces there. I would say returning like consent forms back. There may be the consent to evaluate. There's the consent also if they're found eligible to begin those services. Also, when we're thinking about consent, if there are outside providers providing us with consent to be able to speak with people, like maybe you're seeing an outside related service provider or with the medical doctor ourselves. Like, so being able to get that consent right away keeps us going within the timeline. Attending IEP meetings, right? We will always schedule IEP meetings that are a mutual agreeable time with the parent because we want all parents to participate. And so attending the meetings, we send the draft out ahead of time to parents, reviewing that draft. I would say advocating for speaking with the EC teacher if you have any, concerns, like regular contact. We send progress reports home along with report cards. If you don't get the progress report or you haven't heard, speak up, advocate. We love parents who advocate for their children, and we welcome that. And just overall, being there to just support us, help us support, being a partner, I would say, in this process definitely will help. Y padre, lo que indica la señora Burns, Miss Stacy Burns, y muchísimas gracias, thank you Stacy, es que una de las cosas lo más importante para los padres es estar presente, que ustedes estén presentes y también apoyando y luchando, peleando por los servicios y los derechos de sus hijos. También, padres, si ustedes pueden llenar los formularios cuando les reciba y hacer preguntas cuando sea necesario si ustedes no entienden la información. Mantener una buen récord o historia de información de su historia médico. También revisar cada formulario que uno reciba acerca de su plan educativa y fírmalo y devuélvalo con dándole permiso a ellos en caso que su hijo necesita recibir servicios. También quizás existe la probabilidad
que alguien del departamento de ESE va a necesitar de comunicar con otra agencia que está fuera de la escuela. Por ejemplo, su hijo puede estar recibiendo servicios de parte de su doctor o algo que fue recomendado por el doctor, y para mantener buena comunicación de terapias, que un personal del departamento de ESE tiene permiso para comunicarse con el personal del hospital, clínica o otra área de aprendizaje para que ellos reciban información que puede mejorar el proceso para su hijo, pero van a necesitar su permiso. Entonces, que lo firma el documento y devuélvalo en un tiempo corto, y también que estén presentes asistiendo en las reuniones del IEP para prepararles y apoyar al equipo. Que padres, ustedes son un equipo, ustedes trabajan conjuntos para hacer el proceso para su hijo. También que ustedes están comunicando bien con el facilitador de servicios de ESE, y también pidiendo los reportes de progreso del niño. Ellos van a recibir un reporte de progreso de parte de su maestro general. También tiene que recibir uno de parte de su maestra de ESE. Y cuando ustedes se nota que algo está pasando y no entienda, que llama atención a esa situación, porque ustedes son los primeros que van a pelear para sus hijos. Y vamos a continuar. Supongamos que mi hijo necesita apoyo adicional, pero no califica para ese. ¿Cuáles son mis opciones? Si mi hijo, alguien puede determinar que él no necesita el servicio, ¿qué haré yo? So what happens? Suppose my child just needs extra support. They've been identified not to be identified as EC, but they may need a little bit of extra help. What are my options? What would I be able to do at that point? So the multi-tiered system of support is a intervention team that we hope parents are being included in. And they should be receiving notification if if a team is working, and what the team is working on or about with that child. But again, that intervention team is charged. It's made up of a variety of people that work typically within the school building. It can include a school counselor. It might include an EC teacher, sometimes the school social worker, the teacher of the student, an interventionist or a literacy person. So it can have a whole host of people involved, and that the goal of that team is to kind of problem solve and put some things in place to support the student. And so they will look at the data that from assessments within the school and the classrooms, and try and come up with a pretty targeted plan to help support the child around the concerns. Y sí, existe un plan de multiniveles, un sistema que eso se llama MTSS o MTSS. Y padres van a recibir información de parte del maestro o la maestra principal del alumno en caso que el niño fue evaluado, pero ellos determinaron que no existe la necesidad de poner en lugar un IEP. Pero antes que llega al paso para estar determinado de recibir un IEP, el niño va a caer en el proceso de MTSS o MTSS. Y existe un equipo que va a apoyar al alumno. Eso puede ser el maestro principal, un consejero de la escuela, también un maestro de ese, un trabajador social o otro personal dentro de la escuela, y ellos van a poner un plan específico para apoyar al alumno en lugar para que ellos puedan determinar la necesidad del estudiante. What supports do you offer families and parents who are in the EC program? ¿Cuáles son algunos de los apoyos que ustedes le ofrecen a los padres? ¿Quiénes son nuevos al programa de EC? Hello, Tanita. Yes, sir. Yeah, so our time is running short here. So Okay. after this question,
And so thankful for the questions and answer sessions tonight. We can go ahead and end it for tonight. And please let our participants know that we will have a part 2 of this Spanish speaking session, and they will get information regarding when that date will be. Okay. Padres, desafortunadamente nuestro tiempo es muy corto. Vamos a dejarle contestar la última pregunta. Vamos a darle otra información acerca de otra noche donde vamos a continuar nuestra conversación y ustedes pueden hacer más preguntas. But ladies, our time is short and we're having to run down. But can you just answer that last question for us, and then we'll move on and say good evening to our families. But what are some of the services that you would be able to offer parents who are new? So the supports that we offer is one, explaining the process to the parents, like any parent that's new to the process, like from the referral, what does that mean? From the IEP, from the evaluation, explaining the steps of the process along the way, from evaluation, if they're found eligible, the IEP, what are the components that go along with the evaluation. So that's step by step. So the disability category we're looking at, right? What are legal requirements that we have as far as timelines? When we're asking you to fill out forms, explaining exactly what the form, what information we're seeking, how to fill out. If they need assistance with filling out the forms, we will do that. It just any understanding the IEP, understanding the goals, understanding the present levels, helping you be able to understand your role and responsibility when it comes down to giving input for that IEP, making sure that you are a partner along the process, and using language that we in the special education world, we love acronyms. So making sure that we use language that the parents are able to understand and simplify. So it's not this, it doesn't seem like an overwhelming task. Our job is to make sure that from beginning to end and through the entire process that parents are a partner and parents have every opportunity to meaningfully participate and get the information that they need for their student and any training that they may need as well. Y padres, lo que indica la señora Stacy es que una de las responsabilidades de ellos es asegurar y explicar que los padres entiendan el proceso, comenzando del proceso de evaluación, la determinación del IEP, cuáles serán los métodos que ellos van a utilizar para apoyarlo y qué viene en futuro, cuáles son los pasos que ellos deben que tomar y también los requisitos legales que uno tiene que hacer. También ofrecer apoyo si existe la necesidad de llenar formularios y también enseñar a los padres cuando no le entienda. A veces los maestros del departamento de EC usan palabras que no entiendan las familias. Entonces, ellos tienen la responsabilidad de hablarle a las familias en frases y palabras básicas y simples para que uno le entienda el proceso. Y también siempre van a animar a los padres a trabajar conjuntos con ellos para determinar cuál es la mejor opción para el alumno. Entonces, padres, eso es mucho en muy poco tiempo y tengo muchísimas más cosas que debemos que ofrecerle a ustedes, pero quiero decirle muchísimas gracias por asistir con nosotros la noche de hoy. I would like to just say this was a very short time to give us some very wonderful information. And ladies, I just want to say thank you very much on behalf of Family Academy. I would like to say thank you for participating with us, and I look forward with working with you in the future so that we can continue this conversation. Gracias. Y familias, vamos a tener otros eventos de parte de la Academia Familiar. Si ustedes pueden visitarnos en nuestro sitio de web o aquí en nuestra página de Facebook. Familias, muy buenas noches y muchísimas gracias por su participación. Buenas noches.